Qué alegría poder participar juntos de este programa. Quiero contarles que este es nuestro último programa de la serie Creados para Alabarle. Y quiero terminar con algunos aspectos claves que no podemos olvidar, porque yo tengo un reto para todos ustedes. Desde un principio dijimos que lo más importante es que nosotros tengamos personalmente un corazón para Dios, un corazón para amarle, un corazón para adorarle, un corazón para servirle. En base a eso, elevamos todo, porque la verdadera adoración y alabanza no se da solamente en una iglesia llena de gente, se da principalmente en cada persona. Lo que sucede cuando nos congregamos es que unimos el corazón de todo el pueblo para subir ante la presencia de Dios. Pero se basa en lo que cada uno hace diariamente. Permítanme mostrar esto. El tema de hoy, el final, se llama Vivamos a la luz de su presencia. Y voy a leerles un texto que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 10, y voy a leer los primeros 7 versículos. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán: ya encontraron las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina del Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De allí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea, y al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario del cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas, y profetizando: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que sea a tu alcance, pues Dios estará contigo. Yo creo que es importante dar atención a este pasaje. Puede que nosotros lo miremos como mera historia, pero qué curioso que el profeta le diga a Saúl que si tuvo estos 3 encuentros, él llegará a ser otra persona, una nueva persona, y Dios estará con él. Yo quiero que veamos cómo el proceso de esta profecía viene a crear en el corazón del hombre algo diferente y nuevo. Es un hecho que el profeta Samuel estuvo luchando un buen tiempo porque el pueblo le estaba pidiendo un rey y a Israel se había dedicado a gobernar a través de jueces. Precisamente Samuel es el último de los jueces. Y a Samuel le toca hacer el cambio, nombrar por el poder de Dios al siguiente que iba a ser el primer rey, y por supuesto ungirlo. Pero a mí me llama la atención, déjenme explicarlo de esta manera. Samuel derrama una redoma de aceite sobre Saúl y le dice: te unjo como rey de Israel. Pero después le da 3 cosas que van a pasar en su vida y que son las cosas que van a definir la unción. Lo cual me lleva a mí a convencerme de algo.
el hecho de que le echemos aceite a alguien o que le pongamos las manos a alguien no va a hacer que su vida cambie, sino que se cumplan los 3 propósitos que Dios tiene aquí para que su vida sea realmente una vida que glorifique a Dios y que sea transformada plenamente. Y lo que queremos hacer es que aprendamos a vivir a la luz de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios le propone a Saúl. Entonces, nosotros miramos aquí que la elección de Saúl como primer rey fue provocado por Dios y usó al profeta Samuel para tener un encuentro aparentemente fortuito con Saúl. Saúl andaba ciertamente buscando las burras de su padre, pero como no las encontró y llegaron hasta el territorio donde estaba Samuel, ahí ocurrieron muchas cosas. Fíjense ustedes que Saúl iba con un su criado y andaban recorrieron mucho territorio por andar buscando las burras perdidas de su padre. Ese territorio lo peinaron, digámoslo así, para tratar de encontrar esas bestias que habían perdido. Pero resulta que en el proceso llegan a un lugar en donde estaba el profeta Samuel. En ese tiempo no solo era el profeta Samuel, era el sacerdote o el sumo sacerdote, y además de eso era el juez, o sea, el principal dirigente del pueblo. Llegaron a un territorio, dice el territorio de Suf, y ahí es donde ocurre el encuentro. Preguntaron por Samuel con el propósito de que él les dijera dónde andaban las burras. Y fueron a buscar ayuda al profeta y resulta que Samuel les dijo simplemente no se preocupen de eso. Las burras ya aparecieron. Pero lo importante viene después. Dios le reveló a Samuel que tenía que ungir a Saúl como rey de Israel. Y entonces tuvieron el sacrificio. Saúl se quedó a comer esa noche con Samuel y se quedaron a dormir ahí todos juntos. Pero al día siguiente, al amanecer, el profeta Samuel llama a Saúl y le dice que envíe un poquito lejos a su criado, y entonces viene y voltea su redoma de aceite sobre Saúl y le dice sencillamente: el Señor es quien te está ungiendo para que gobiernes al pueblo de Israel. Bueno, déjenme decirles, la mayoría de nosotros pensaría, bueno, es importante lo que está pasando porque ya tiene la unción de Samuel y la voluntad de Dios ahí, así que Saúl va a ser un buen rey. Pero resulta que aunque ya hay una unción de aceite, ya hay una unción de parte del profeta Samuel sobre Saúl, la cosa no, como que no funciona así nada más. Y yo creo que aquí es donde nosotros debemos darnos cuenta. ¿Cuántas veces nosotros pedimos que oren porque seamos ungidos por el Espíritu, porque la unción venga y nos prepare para hacer una obra determinada o trabajar como ministros del Señor, etcétera? Pero fíjense ustedes que la unción es el principio de un proceso que Dios quiere utilizar para que nuestra vida vaya creciendo y nosotros podamos vivir a la luz de la presencia de Dios. Ese es el punto. Cuando estamos en la presencia de Dios somos fuertes para adorarle y para alabarle. Entonces, yo lo que quiero es que nosotros miremos las instrucciones que Samuel le dio al rey Saúl con el propósito de que miremos cuáles son los procesos que se deben seguir para que lleguemos al punto de ser una persona totalmente nueva y poder afirmar: Dios
está conmigo y dirige todos mis pensamientos y todos mis pasos. Voy a ir por partes. Las instrucciones, la primera es cuando llegues al territorio de Benjamín, junto a la tumba de Raquel, vas a encontrar a unas personas. Pero a mí lo que me llama la atención, y estas personas solo le van a decir, las burras ya aparecieron. Pero lo que me llama la atención es, ¿por qué lo mandó al cementerio? ¿Por qué se fueron a la tumba? Y permítanme tratar de describir que si este es uno de los pasos importantes para llegar a vivir la presencia de Dios, creo que todos nosotros tenemos que empezar por ir al cementerio. Es decir, hay que morir. Hay que morir al yo, hay que morir a nosotros mismos. El primer paso que Samuel le da al rey Saúl es sencillamente anda al cementerio. Ahí tienes que morir. Ahí es donde vas a abandonar la carnalidad. Ahí es donde el Espíritu Santo va a trabajar en ti para purificar tu vida, para quitarte toda aquella carnalidad y todos aquellos deseos pecaminosos que hay en tu corazón. Fíjense ustedes, primero llegó la unción con aceite y la imposición del profeta, pero después viene un proceso de desarrollo y crecimiento, y el primer proceso para crecer es morir. Si ustedes recordarán, uno de los aspectos más importantes y uno de los versículos más importantes que tenemos en Gálatas 2:20 es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Lo que vivo en la carne ahora es en la fe de aquel que me amó y entregó su vida por mí. Si yo me doy cuenta, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos aquí es que el primer proceso después de una unción para servir al Señor, para todo lo que Dios nos da, su Espíritu, el primer proceso es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Déjenme dar una explicación bien importante en esto. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero hay un principio, y es que dos cosas no caben en el mismo lugar al mismo tiempo. Es decir, si ustedes tienen un vaso lleno de agua, no le pueden meter otra cosa porque se rebalsa. Simplemente no cabe. Si ustedes tienen una olla llena de arroz y quieren meter otras cosas, ya no cabe. Si Dios quiere poner su espíritu en nosotros, pero está todo nuestro egoísmo, toda nuestra naturaleza carnal y todo eso adentro de nosotros, el Espíritu de Dios no cabe en nosotros. Así que el primer paso es morir, es abandonar todo. Y me llama la atención que lo mandara al cementerio, porque ahí debe enterrar toda su naturaleza pecaminosa. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que cuando el profeta le da las instrucciones directas a Saúl, la primera de ellas es que vaya a ese lugar. Y el propósito primero de eso es abandonar toda confianza en sí mismo y aprender a confiar en Dios plenamente. Me doy cuenta de que para poder ser llenos del Espíritu Santo, debemos vaciarnos a nosotros mismos. Y saben ustedes, dentro de la vida diaria nosotros hacemos muchas cosas, por lo cual es necesario que nosotros renovemos nuestra vida delante de Dios. Es necesario que nosotros enterremos toda carnalidad que brota cada día y dejemos que el Espíritu Santo llene. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante el altar. Que este sacrificio sea agradable a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Toda la carne se quema. Toda la carne se destruye. Entonces vivimos para Dios
y el Espíritu de Dios se hará cargo de eso. Así que fíjense, la primera cosa tiene que ver con muerte. La segunda cosa, al llegar al monte Tabor, te vas a encontrar a 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. 3 hombres, te los vas a encontrar. ¿Pero a dónde van? A Betel. La palabra Betel quiere decir la casa de Dios. Ellos van a adorar a Dios juntamente con los demás creyentes. Es gente del Espíritu. Pero les hacen 3 regalos. Dice que se encontraron con ellos y esos 3 regalos consisten primero en cabritos. Fíjense que los cabritos son símbolo de limpieza porque son parte de los animales que se ofrecen en sacrificio al Señor en el tabernáculo. También les ofrecen pan. El pan simboliza el alimento de Dios para nosotros, que puede ser su palabra y también la cena del Señor. Y el tercero es que les dieron un odre de vino. Obviamente el vino es un símbolo de la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Este encuentro con estos 3 hombres muestra los 3 pasos básicos de cómo los cristianos debemos hacer para vivir diariamente en su presencia. Fíjense bien en el proceso. Los animalitos, los corderitos, son para ser sacrificados. Es decir, necesitamos que ser limpiados por medio de la sangre del Cordero. Jesús es el Cordero perfecto de Dios. Aquí hay un anuncio profético de Jesús. Segundo, necesitamos del alimento de la palabra y necesitamos el alimento de la presencia de Dios. Entonces es importante que nosotros miremos que este segundo encuentro tiene que ver con eso. Y como les decía, Betel quiere decir casa de Dios. Tenemos que unirnos al pueblo de Dios. Tenemos que ser parte del pueblo de Dios y apoyarnos en él. Y fíjense que es curioso porque Betel y Peniel son cosas muy parecidas. Peniel quiere decir el rostro de Dios. El que va a Betel se encuentra en Peniel. Lo pongo así. El que va a la casa del Señor o al lugar donde está el Señor, él se va a encontrar cara a cara con Dios. Va a ver el rostro de Dios. Entonces, este encuentro es sumamente importante porque nuestra vida va a desarrollar, a crecer en un discipulado, en el conocimiento de la palabra, en el crecimiento general de nuestra vida espiritual. No podemos vivir una vida cristiana completa si nosotros no estamos plenamente convencidos de que necesitamos seguir estos pasos. El tercer paso que nosotros tenemos aquí es que debes llegar a Gibeá. Y permítanme otra cosa. ¿Dónde se encontraron estos personajes con Saúl y su criado? El texto dice el monte Tabor. En la antigüedad este monte se llamaba Tabor, pero después se le dio el nombre del monte de la transfiguración. Y a mí me llama mucho la atención este punto, porque obviamente transfiguración habla de transformación de vida. Ahí Jesús fue manifestado en gloria. Ahí es donde todo el mundo debiera ir para que Dios lo manifieste en gloria. Y saben, una de las cosas más importantes de esto es que cuando Cristo venga, nos va no solo a revelar su gloria, sino a transformarnos a su gloria con un cuerpo glorificado nuevo. Entonces, aquí tenemos nosotros algo sumamente importante en el proceso del desarrollo de la vida cristiana. Ahora sí llego al tercer punto. Debes llegar a Gibeá, donde hay una guarnición de los filisteos. Muy bien, no es tan importante, pero resulta que al entrar encontrarás
una compañía de profetas que vienen directo del santuario del cerro, vienen de lo alto, vienen de estar con Dios, vienen de la presencia de Dios. ¿Y saben ustedes lo que está sucediendo aquí? Es que aquel que ha estado delante de Dios está alabándole constantemente. El texto bíblico dice que venían con instrumentos musicales, venían danzando, venían profetizando, estaban haciendo quién sabe cuántas cosas más que la Biblia no relata. Pero yo puedo afirmar que lo que estaban era manifestando la gloria de Dios a todo lo que encontraban. Pero saben ustedes que el encuentro de esta compañía de profetas con Saúl hace cambios significativos en la vida de Saúl. Dice que cuando te encuentres con estos profetas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y empezarás a profetizar. En Israel, a raíz de esto, salió un dicho: Saúl entre los profetas. La idea de los profetas no es simplemente que profetizan. La idea de los profetas es que es gente que ha estado en la presencia de Dios y que ha estado recibiendo la revelación de la verdad de Dios y que conocen muchas cosas de la intimidad de Dios, porque son gente que está en la presencia de Dios constantemente. Así que cuando esto ocurre, traen un espíritu de bendición, que es el Espíritu de Dios, y lo traen tan fuerte que cuando Saúl se une a ellos, empieza a ser como uno de ellos. Y lo más seguro es que no solo profetizó, cantó, se puso a alabar a Dios, se puso a danzar, se puso a hacer cuantas cosas más. El asunto, saben ustedes, es que Saúl se vio envuelto en ese ambiente. Y el resultado es que cuando llega la unción de Dios, no podemos resistir su presencia. Saben que nos envuelve la gloria de Dios y nosotros nos vemos sometidos a algo totalmente distinto. Creo que es importante que nosotros recordemos esto, porque la manifestación de Dios trae de verdad situaciones muy, muy, muy diferentes y toques espirituales que hacen que las personas sean totalmente renovadas. Saúl no solamente profetizó junto con los profetas. Lo que le había prometido el profeta Samuel es: y cuando estés en eso, serás cambiado en otra persona. Serás cambiado en otra persona. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Porque no es simplemente eso, ¿verdad? Empezamos con el encuentro que tuvo primero en Betel, los que van a Betel, que van a adorar a Dios y les retan a crecer en Él. Después viene que se encuentra con los otros que le traen pan y todo eso, y finalmente con los profetas. ¿Saben? Una de las cosas que ocurre es que todos los que están llenos de Dios envuelven a los que están y los hacen partícipes de la misma gloria de Dios. Así que debiera suceder siempre que todos aquellos que tienen la plenitud de la presencia de Dios influencien de tal manera el ambiente que la presencia de Dios se sienta por todos y toda la gente empiece a buscar el rostro de Dios, y los que no le conocen se conviertan y tengan una nueva vida. Pero fíjense ustedes que el proceso es fundamental. Uno dice: bueno, ya me ungieron con aceite, ahora ya estoy listo para hacer las cosas. Y Dios dice: un momentito, tienes que pasar por un proceso. Muérete primero. Después edifica una nueva vida. Y después vive en un ambiente de unción. Vive en un ambiente de la presencia de Dios. Pero ese ambiente lo puedes crear tú, con tu relación personal de intimidad con Dios. Eso puede transformar tu vida y hacerte una nueva creación. Por lo tanto, lo que sucedió con Saúl es que
le dijo Samuel, al cumplirse todas estas cosas, puedes hacer lo que quieras, porque Dios estará contigo. Ahora, fíjense ustedes, no son cosas que ocurrieron y que hay que olvidar, sino que son cosas que son del presente, un presente constante. Es la obra de Dios en cada día. Yo debo estar siempre rodeado de gente ungida. Yo debo estar siempre rodeado de gente que ama a Dios, gente que conoce de la presencia de Dios, porque así nos estamos apoyando y estamos creciendo en la vida cristiana. Todos necesitamos seguir este proceso. ¿Por qué? Porque queremos estar en su presencia toda nuestra vida. Vivir en la presencia de Dios es fundamental. Así que les quiero recordar esto y decirles, tanto ustedes como yo necesitamos seguir estos pasos. No nos confiemos en que nos pusieron manos. Sigamos estos pasos. Muramos a nosotros mismos. Crezcamos en la palabra y metámonos al ambiente de la unción. Busquemos personas que nos edifiquen. Dios nos llama a eso. Y Padre, yo te doy gracias por todo lo que hemos aprendido y hemos estudiado durante 21 estudios. Y hoy, de manera especial, queremos darte gracias porque nos has enseñado los pasos para vivir todos los días de nuestra vida en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.